Números capítulo 21, versículo 4 al 9, nos habla de cuando el pueblo de Israel partieron del monte de Hor, dice que camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, pero sucedió que se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo es algo terrible, es algo destructivo para nuestra vida espiritual, moral y aún nuestra vida terrenal. Dice el versículo 5 que cuando el pueblo se desanimó, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esto ya es la murmuración, la queja, la crítica que viene como resultado muchas veces del desánimo que todos estamos expuestos a sufrir en el camino de nuestro peregrinaje. Y ellos comienzan a quejarse y a decir: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya no les satisfacía el maná, ya no les complacía lo que Dios les había dado, ya la provisión de Dios no era suficiente, ya miraban más el deseo de otras cosas que el agradecimiento por lo que Dios les había dado. El versículo 6 dice: y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Esta fue la consecuencia de lo que este pueblo hizo, de su desánimo. Esta fue la consecuencia de la murmuración, de la crítica. Lo que fue el desánimo nos lleva muchas veces a correr el riesgo de poder abrir esa puerta de la murmuración, de la queja, de la crítica. Y cuando caemos en esta situación es cuando se abre una puerta. Dios quita su cobertura. En este pasaje dice: y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Realmente el pasaje lo podemos analizar de esta manera, cuando dice: y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes. De hecho, históricamente se habla de que en este desierto estaba ya lleno de serpientes por naturaleza. El desierto del Sinaí, ¿verdad?, cuenta con una variedad de diferentes tipos de serpientes que generalmente se esconden entre la arena y que de repente salían de entre la arena y mordían. Eran serpientes venenosas, altamente riesgosas. El pueblo de Israel, tanto el pueblo de Israel como los egipcios y los pueblos de alrededor, temían mucho a estas serpientes, a este peligro que había en el desierto, porque estas serpientes muy particularmente se escondían entre la arena y era muy difícil detectarlas hasta que era demasiado tarde, hasta que la serpiente brincaba y mordía a una persona y era casi seguro la muerte, porque eran serpientes muy venenosas y no contaban con la ciencia, la tecnología que nosotros tenemos, donde hay antídotos y donde hay medios para poder ayudarle a una persona cuando es mordida por una serpiente. Entonces todo esto es algo que estaba sucediendo, pero espiritualmente o aún físicamente en este tiempo, lo que podemos asimilar cuando dice: y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dicho de otra manera, podríamos decirlo: si antes no habían sufrido este daño, era porque el pueblo de Israel tenía la cobertura sobre el pueblo de Israel. Los cubría el Señor, los protegía, así como dice que de día una columna de nube los cubría del sol, y dice que de noche una gran columna de fuego iba delante de ellos. Pues asimismo espiritualmente había una cobertura sobre este pueblo. Pero en el momento de la murmuración, de la queja, de la crítica, se abre una puerta para que estas serpientes entren, lleguen y tengan acceso a morder al pueblo de Israel, y murió mucho pueblo. O sea, cuando Dios retira su cobertura, quedamos expuestos a los ataques de la serpiente, a los ataques de Satanás, y quedamos vulnerables, porque, hermano, no tenemos
tenemos nada con qué cubrirnos. Nuestra única cobertura es el poder de Dios, es la sangre de Cristo, es la gracia de Dios, es la bondad de Dios. Si Él retira su cobertura por un momento de nosotros, quedaremos vulnerables. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que la serpiente antigua busca a quien destruir, a quien dañar constantemente. Y si nosotros no hemos sido destruidos, no es por fuertes, no es por sabios, no es por capaces, es por la gracia de Dios que no se ha apartado de nosotros. Esa es nuestra cobertura. Dijo Jeremías: es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Esta es la verdad de Dios sobre nuestra vida, y es lo único que nos protege y nos cuida. Por eso dijo el salmista en el Salmo 127: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si el Señor no vela, en vano vela la guardia. En vano es cuanto se quiere cuidar el hombre. Si Dios no cuida la vida del hombre, el cuidado que uno tiene no sirve de nada. Pero si la mano del Todopoderoso está sobre nuestra vida, Él nos ayudará a caminar en medio del desierto de nuestra vida, en medio de todo aquello a lo que estamos expuestos, de maldad, de principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios capítulo 6. En medio de todo eso, el Señor es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. El Señor es mi luz y mi salvación. Dijo el salmista: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en Él estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Aleluya. Entonces Él es nuestra cobertura, Él es nuestra protección. Cuando el Señor quita su cobertura de un pueblo, de una persona, es expuesto a los ataques mortales del maligno, como en este caso nos dice que entonces dice que vinieron serpientes ardientes y mordían al pueblo, y mucho pueblo de Israel murió. Dice el versículo 7: entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué hermosa respuesta y misericordia de nuestro Dios para con su pueblo. A pesar de que habían murmurado y se habían quejado y habían hecho todo aquello, la bondad de Dios es tan grande que cuando una persona se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios no es como los hombres. El hombre rechaza, el hombre dice: pues ahora aguántate, ahora sufre las consecuencias, ahora arréglatelas como puedas. Pero qué bueno que nuestro Dios no es como los hombres. Él es compasivo y Él nos da soluciones y Él nos da salidas de nuestros problemas, aun cuando nosotros nos metemos en problemas por no tomar en cuenta el consejo de Dios, aun cuando nosotros nos metemos en problemas por hacer las cosas a nuestra manera, y Él nos dice: no hagas esto, y ahí va uno a hacerlo. Como aquel niño que le dice: no toques aquí porque está caliente, y ahí va a tocar a ver cómo está. Le acaba de decir: no lo haga, y parece que le está diciendo: ve y hazlo. Así es el ser humano, así somos los seres humanos. Pero lo hermoso de Dios es que cuando nos mira quebrados, nos mira heridos, nos mira fracturados, nos mira amenazados, y nos arrepentimos y le clamamos a Él, Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Aunque estás sufriendo consecuencias por desobediencia, Cristo es
la solución a tu problema. Aunque estás sufriendo dolor por tomar decisiones equivocadas, Cristo es la respuesta a nuestro dolor. Él es el pronto auxilio en la tribulación. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Aleluya. Es la promesa de nuestro Señor. Nos levantará, nos restaurará, nos sanará si tan solo nos volvemos a Él. Y una manera que Dios estaba usando, empleando simbólicamente para volver al pueblo de Dios a Él, es la instrucción que le dio a Moisés. El versículo 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce, la cual la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta serpiente de bronce era una respuesta a la necesidad del pueblo. Era la solución al problema que estaban teniendo, que estaban pasando. ¿Qué significaba esta serpiente de bronce? Primeramente uno se pregunta: ¿por qué una serpiente, Señor? ¿No pudiste poner una palomita bonita ahí como símbolo? Todos los que vean esta hermosa paloma ahí van a ser sanos, o una ovejita ahí de bronce. No, tenía que ser una serpiente de bronce. ¿Por qué una serpiente? Porque la serpiente era un símbolo de juicio, era un símbolo de maldición. Dios declaró a la serpiente desde el huerto de Edén: maldita serás entre todas las bestias del campo por lo que has hecho, te arrastrarás sobre tu pecho, comerás polvo. Fue maldecida aquella serpiente, y de ahí la serpiente es un símbolo de maldición prácticamente. Pero entonces, si la serpiente es un símbolo de maldición, ¿por qué Dios decirle a Moisés: levántate una serpiente de bronce? El bronce es un símbolo de juicio. El bronce simboliza juicio. Entonces la serpiente, maldición, y el bronce, juicio. El juicio de maldición en este caso estaba representando esa serpiente. ¿Por qué representaba un símbolo de serpiente, maldición, y de bronce, de juicio? Porque entendemos que este pueblo, por su murmuración, por su queja, por su crítica, ellos merecían maldición y ellos merecían juicio por su comportamiento, por su conducta. Dios no es un Dios alcahuete que simplemente, ¿verdad?, no haya consecuencias o no castigue lo que es la maldad, lo que es el pecado. Él, como Dios justo, como juez justo, se mira comprometido a castigar lo que es la maldad, a castigar el pecado. Él no puede ser un Dios alcahuete, un juez alcahuete, pásalo todo, que dice: no importa lo que has hecho, sí has hecho maldad y pecado, y simplemente voy a cerrar los ojos, voy a hacerme de la vista gorda, como que no pasó nada, y seguimos adelante normal. No, Dios no trabaja de esa manera. Por el pecado de la humanidad, por el pecado del pueblo de Israel, por su murmuración, tenía que haber una maldición y tenía que haber un juicio. Pero en este caso le dijo el Señor a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? El juicio que debe de caer sobre este pueblo por su murmuración, por su malvado corazón, por sus acciones, por su conducta, no va a caer sobre de él. Vamos a levantar esta serpiente de bronce, y ahí va a caer el juicio y la maldición sobre esta serpiente de bronce, para que todo lo que a ellos les corresponde caiga sobre esta serpiente de bronce. En otras palabras, es como que el pueblo de Israel, al mirar aquella serpiente de bronce, porque el mandato de Dios a Moisés fue: hazte una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces le decía Dios a Moisés: ahí va a estar esta serpiente de bronce. Cuando alguno es mordido, va a mirar a esta serpiente de bronce y va a ser sanado, va a ser libre. Pero el mirar a aquella serpiente significaba de alguna manera poner la confianza en la obra que Dios había hecho, que ya estaba siendo anunciada desde antes de que Cristo viniera a esta tierra. Pero esta serpiente de bronce simbolizaría, representaría a Cristo Jesús
Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien sería maldecido por nosotros, quien cargaría la maldición de la humanidad, quien llevaría el juicio que a mí y a ti nos corresponde. Ya Dios estaba depositando simbólicamente la maldición y el juicio sobre esa serpiente. Entonces, cuando el pueblo miraba a esa serpiente, lo que les estaba diciendo es: pongan ahí toda su maldad, toda su pecado, pongan ahí lo que ustedes han hecho, y esa serpiente llevará el juicio, llevará la maldición, para que ustedes reciban sanidad, reciban bendición, reciban restauración, reciban salvación. Dios les daría bendición a cambio de esa maldición, a cambio del juicio que caería sobre esa serpiente de bronce. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esto era como un gesto profético. Dios quería sanar el pecado de la humanidad usando el instrumento del pecado. Usando un instrumento de pecado, quería exterminar lo que era el pecado. Esto parece algo controversial, pero es precisamente lo que Dios quiso hacer. Es decir, Dios quería sanar, repito, y perdonar el pecado de la humanidad por el mismo instrumento del pecado. Por el mismo instrumento del pecado. Es algo parecido como cuando miramos de dónde sacan los antídotos de los venenos. El antídoto para el veneno de una serpiente, ¿de dónde lo sacan? Lo sacan del mismo veneno de la serpiente. No lo sacan de otra cosa diferente, de otra cosa rara, no. Si usted estudia la ciencia, se va a dar cuenta que la gran mayoría de los antídotos que se usan para contrarrestar, ¿verdad?, el veneno, en este caso de una serpiente, es el mismo veneno de la serpiente, pero es tratado, es trabajado, ¿verdad?, de una manera científica, lógicamente, para que en vez de que mate o destruya, ahora pueda ayudar a la persona a ser restaurada. En este caso, eso es precisamente lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Y vamos a mirar cómo es que en este caso, en el tiempo antiguo, lo que Dios usó, la orden que dio fue: hazte una serpiente de bronce, Moisés, para que todo el que mire a esa serpiente de bronce sea sanado de esa mordidura, de ese veneno, de esa maldad. En nuestro tiempo ya no tenemos una serpiente de bronce, pero Dios sigue utilizando ciertos simbolismos. Ahora el simbolismo que llega a tomar cierto lugar como de la serpiente de bronce es precisamente la cena del Señor, de la cual vamos a participar el día de hoy. La cena del Señor es ahora lo que celebramos, es a lo que miramos como símbolo, porque nos anuncia lo mismo que les anunciaba a los israelitas la serpiente de bronce. Es lo que la cena del Señor nos anuncia a nosotros. Al pueblo de Israel, lo que era la serpiente de bronce les anunciaba que el juicio que les pertenecía a ellos llevar estaba cayendo sobre esa serpiente, que lo que era la maldición que ellos deberían de recibir estaba cayendo sobre esa serpiente de bronce. Pues ahora nosotros, la cena del Señor nos anuncia de que por las llagas de Cristo nosotros somos sanados, de que Él fue herido por nuestros pecados, Él murió por nuestras maldades y Él llevó el castigo de nuestra paz sobre de Él, para que nosotros al mirar a Cristo recibamos esa gloriosa sanidad. Y ahora el símbolo que Dios nos deja es el pan. Este es mi cuerpo, dijo el Señor, que por vosotros es partido, y esta es mi sangre, hablando de la copa, que por vosotros es vertida. Cuando nosotros miramos a la copa, miramos al pan, debemos de entender que solamente es un símbolo. Lo que nos debe de ayudar a ver es el sacrificio glorioso de nuestro Salvador, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, dándonos la victoria, dándonos el triunfo, dándonos la sanidad, dándonos la salvación, dándonos todo lo que necesitamos. Entonces, por eso le decía, este es un gesto profético.
Dios quería sanar el pecado usando el mismo instrumento del pecado. ¿Cómo iba a hacer esto? Quiero llevar algunos pasajes para que veamos la relación precisamente y el cumplimiento de lo que estamos diciendo, y así entramos en la esencia del tema. Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. Oiga lo que dice la palabra. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Dice el pasaje claramente que como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces lo que estamos hablando no nos lo estamos imaginando, no lo estamos inventando, es lo que la Escritura dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué serpiente? La serpiente de bronce que acabamos de leer. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la serpiente de bronce que Moisés levantó era un símbolo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa serpiente la levantó Moisés en medio del campamento. Pero imagínese usted que de repente una persona era mordida por una serpiente. Era más de 500,000 de personas las que estaban acampando en aquel campamento. No eran 10 personas o 100 personas, eran más de 500,000. Así que estaban distribuidos al norte, al sur, al este, al oeste, formando todo el campamento donde acampaban ellos generalmente. Imagínense las tiendas de campaña que se establecían, porque era donde habitaban, tiendas de campaña. Imagínense las que habitaban a lo más lejos de lo que era el centro del campamento. Aquella serpiente de bronce, por grande que estuviera, yo creo que sería un poco difícil el poder verla desde el extremo del campamento, por así decirlo. La gente más alejada, la gente que estaba hasta el último extremo del campamento, posiblemente ni siquiera alcanzaba a ver dónde está la serpiente. He oído de la serpiente, que al verla somos sanados, y a mí me ha mordido una serpiente y yo me siento decaído, yo me siento morir y yo me siento que no puedo más, pero no alcanzo a ver la serpiente. Y más si aquella persona ya había sido mordida, una persona ya herida, ya dañada, ya lastimada, en veces ya no puede ni caminar, en veces ya comienza a perder el sentido cuando el veneno comienza a entrar en su cuerpo y alterar sus sentidos y todo aquello. A donde quiero llegar es que muchas veces, mis hermanos, necesitamos la ayuda los unos de los otros para impulsarnos y animarnos y acercarnos a la presencia de Dios a través de nuestras oraciones, de nuestra intercesión. Nosotros nos ayudamos unos a otros, ayudamos al débil a que llegue a la presencia del Señor y pueda encontrarse con el Señor y pueda ver a Cristo y pueda ver esa serpiente de bronce que llevó nuestra maldición, esa serpiente de bronce que llevó nuestro juicio y que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, apoyémonos unos a otros, animémonos unos a otros para poder llegar a ver con claridad esa serpiente de bronce. Veamos cómo lo declara la palabra en Gálatas 3:13. Rápidamente voy a llevarle algunos pasajes para que podamos tener claridad escritural respecto al tema que estamos mirando. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Este pasaje nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió? Hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Él tomó nuestra maldición. Eso era lo que estaba sucediendo con la serpiente de bronce. Estaba tomando simbólicamente la maldición que debería de caer sobre el pueblo de Israel. Estaba cayendo sobre aquella serpiente de bronce. Ahora ya en el cumplimiento real, no está cayendo sobre un objeto, sobre
una serpiente de bronce en un asta, sino que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En otras palabras, llevando nuestra maldición, cargando la maldición que nos correspondía a nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Allí está la serpiente sobre un asta, allí está Jesús colgado sobre un madero, y dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo Jesús, el bendito, llevó la maldición que a ti y a mí nos correspondía. ¿Para qué llevó nuestra maldición? Para darnos bendición a cambio de esa maldición que nos correspondía. Al mirarlo a Él, al creer en Él, al recibir de Él, miramos a Cristo y ahora miramos que nuestra maldición cae sobre de Él. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros cargamos con algún tipo de maldición, debemos de entender que cargamos en vano con esa maldición, que cargamos innecesariamente con esa maldición. Mucha gente dice: es que yo merezco, es que yo por tonto, es que yo tuve la culpa, y él mismo no quiere soltar esa maldición de sobre su vida, porque él reconoce que cometió un error, que pecó, que falló, que hizo mal, etcétera, que es culpable de lo que haya hecho. Y en veces se aferra a mantener aquello sobre su vida y le da acceso al enemigo a dañarlo, a lastimarlo, a cargarlo con ese veneno de la serpiente. Pero el antídoto que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha dado, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. La sangre del Cordero de Dios es lo que rompe con toda maldición, es lo que rompe con el juicio, es lo que rompe con la condenación, es lo que rompe con lo que nos correspondía llevar a nosotros. Y ya no tenemos por qué llevarlo. Si Cristo ya lo llevó, ¿por qué lo tengo que llevar yo? Es como que usted debe una deuda a un banco o a alguna persona, una deuda grande, no sé, $100,000. Y usted no tiene ese dinero, y usted dice: pues tengo que esforzarme, y está día con día tratando de pagar esa deuda, aunque solo logre pagar $1 o $3 cada día con mucho sacrificio. Pero haya otra persona que le diga: oye, ¿y para qué estás ahí batallando? Yo ya pagué esa deuda por ti, yo ya pagué esos $100,000, pero es que y yo pedí el préstamo, y yo tengo que ser responsable, y yo tengo que pagarlos. No, ¿para qué afanarte tú? ¿Para qué sobrecargarte algo que nunca vas a poder pagar? Si ya hay uno que pagó el precio en la cruz del Calvario y dijo: consumado es, hecho está, he pagado el precio, he llevado la maldición para que tú seas heredero de bendición, para que tú no cargues con esa maldición y ese juicio que te va a destruir, eso que el enemigo utiliza para acusarte, para condenarte, para amedrentarte. Eso dice el Señor: yo ya lo destruí, esa maldición ya la cargué, yo tomé la maldición que a ti te correspondía, el juicio que tú merecías, lo tomé en la cruz del Calvario y pagué el precio por ti, para que tú no tengas que sufrir esa maldición, no tengas que vivir bajo maldición, no tengas que recibir juicio. Somos herederos de bendición de parte de nuestro Dios. No somos herederos de maldición, somos herederos de bendición. Es tiempo de mirar la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, y adueñarnos de ella, para que no sigamos cargando la maldición de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas y de todo lo que hemos vivido. ¿Comprendemos, mis hermanos? Avancemos en nuestro tema. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 al 21. Oiga lo que dice la palabra. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Vea lo que termina diciendo el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el pasaje nos habla Pablo a los corintios y les dice: al que no conoció pecado, Cristo Jesús nunca pecó, nunca hizo un mal, fue justo en perfección. Pero al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Cómo lo hizo pecado Dios por nosotros? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo hizo pecado porque cargó todo el pecado de la humanidad en él. Porque toda la maldad del ser humano cayó sobre Cristo. Toda mi maldad, toda tu maldad, todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Porque ¿quién va a decir que solamente los pasados? Ok, solo los pasados, y desde que te convertiste jamás has vuelto a pecar, jamás has cometido ni un error ni una falta. No hay persona que esté en esa condición. Todos, a pesar de que Cristo nos perdonó los pecados, siempre hay faltas de una forma o de otra. Y la palabra del Señor dice: hijitos, esto os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Claro, cuando aquellos creen en Él. Lo que se necesita es creer en Él. Creer en Él es mirar a Él. Cuando aquella serpiente era el que mire a la serpiente será sano, ya no es el que mire físicamente. ¿A dónde miro, hermano? ¿Qué miro? Miro hacia la cena buscando ver algo ahí. No es mirar ya con los ojos físicos. Ahora la manera de mirar es creer. Creemos, miramos creyendo. Cuando tú crees en lo que Cristo ha hecho por ti, estás mirándolo a Él. Estás mirando a la serpiente de bronce. Estás mirando tu maldición caer sobre de Él. Estás mirando tu juicio ser llevado por Jesús a través de su muerte. Estás mirando que el que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Dios lo llenó, lo cargó con el pecado de la humanidad y lo trató como un pecador. Por eso tuvo que ir a la cruz, por eso tuvo que morir. No podía solamente pasar caminando por la cruz y decir: ya pasé por ahí, ¿verdad? Como el que dice que fue a la escuela, pero solo pasó por ahí, por la escuela, ¿verdad? Por afuera, pero nunca estudió. Entonces Jesús no es que simplemente pasó por ahí, por la cruz. No, Dios, vamos a decirlo, fue tratado como un pecador, fue enjuiciado, fue declarado culpable, fue golpeado, crucificado, torturado, etcétera. Todo lo que Él sufrió como alguien que fue maldecido, maldito, todo aquel que se ha colgado en un madero. Él pasó todo aquello. ¿Pero por qué lo pasó? Porque Él iba cargando con tu pecado y mi pecado, y ese pecado no podía ser pasado por alto. Alguien tenía que pagar el precio de ese pecado. Alguien tenía que ser castigado por tu maldad y por mi maldad. No era solamente, repito, ignorar. No solamente era que Dios cerrara los ojos a la maldad que tú hiciste toda tu vida y a la maldad que yo hice toda mi vida. No cerró Dios los ojos. Dios miró detalladamente cada una de mis maldades y cada una de tus maldades y dijo: ese pecado tiene que ser castigado, ese pecado tiene que ser enjuiciado. No lo voy a tolerar, no lo voy a pasar por alto, tiene que ser enjuiciado. Pero si no es enjuiciado en ti, va a ser enjuiciado en Cristo Jesús, el que se ofrece para tomar tu lugar en la cruz del Calvario, muriendo por ti, dando su vida por ti. Esa es la obra redentora de Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos al mirar a Cristo. El mirar esa serpiente de bronce es creer
en la obra redentora de Cristo, tu pecado no fue ignorado, tu pecado fue castigado con la pena más fuerte y más grande que ha habido. Desde los golpes, los azotes, los insultos, la cruz y la misma muerte. Eso es lo que merecía tu pecado. Y Dios no ignoró ni sobrepasó eso. Dios dijo: el pecado tiene que ser castigado. La paga del pecado es la muerte. La maldición trae consecuencias y tiene que venir el juicio sobre esa maldición, sobre esa maldad, sobre ese pecado. Entonces Dios no cierra los ojos, repito, porque en veces pensamos que lo que Cristo hizo por nosotros al perdonar nuestros pecados es como quien nomás dice: ok, te perdono y estuvo. No es eso lo que hizo el Señor. Aunque Él era el Salvador, no fue solamente decir te perdono, y porque ya te digo te perdono, así sencillamente ya quedas perdonado y bueno, pues no le costó nada al Señor. Al fin y al cabo Él es Dios y no le costó nada simplemente decirnos te perdono y ya estás perdonado. No, hermanos, el que el Señor tenga la facultad de perdonar nuestros pecados no fue una simple elección o decisión que Él tomó. Tuvo que pagarse un precio, tuvo que sufrir el juicio, tuvo que caer la maldición y el pecado sobre Él, para entonces Él cargar con tu maldad, con mi pecado, con mi maldición, cargar en Él mismo y decir: yo voy a pagar ese precio. Yo sé, Dios como juez eterno, como Dios como juez justo, va a castigar la iniquidad, va a castigar la maldad. Y Cristo dice: castígala, Dios. Yo sé que la tienes que castigar, pero castígala en mí. Yo tomo el lugar de Él, yo tomo el lugar de ella, yo tomo el lugar de su maldición, yo tomo su pecado. Y para que ese pecado sea perdonado, sé que tiene que haber un precio que se pague, sé que tiene que haber un juicio que se ejecute, sé que tiene que haber una muerte que se realice, porque la paga del pecado es la muerte. Y tenía que pagarse el precio para que el Señor ahora te diga: hijo, tus pecados te son perdonados, hijo, te perdono de tu maldad. Esas no fueron meramente palabras, fue un precio que tuvo que pagar. Pagó por lo que tú hiciste. Por eso te puede decir con libertad y con claridad: hijo, tus pecados te son perdonados, porque pagué específicamente por cada pecado, por cada falta, por cada maldición, por cada cosa negativa que has hecho. Yo pagué el precio. Entonces, repito, comprendamos que lo que el Señor Jesús hizo no fue, repito, solamente la decisión de decir: oh sí, perdono a este, perdono al otro, y perdono a todos cuanto quiera, y perdono a todo el mundo. No, este es un acto personal, individual hasta cierto punto, porque Él no toma nuestro lugar como grupo, como montón de gente. Toma nuestro lugar individualmente. Cuando lleguemos delante de Dios, vamos a ser juzgados individualmente. Individualmente merecíamos condenación, individualmente merecíamos juicio, individualmente estábamos bajo maldición, y Cristo individualmente asimila nuestra maldad, asimila la maldición que hay sobre nosotros, y Él la toma. Y Él dice: sabes, por esto que hiciste aquí, y esto que hiciste acá, y esto que hiciste acá, eso merece y requiere golpes, heridas, sufrimiento y aún la misma muerte. Significa ser torturado, significa ser sacrificado, significa sufrir terriblemente, pero no importa. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, dice el Señor. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, dijo el Señor.
Y Él no escatimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Esto es que Él, siendo el gran Rey de reyes y Señor de señores, no estimó quién era Él para tomar tu lugar, para tomar mi lugar, un don nadie, que éramos nada a comparación del Señor, para que Él se humillara a sí mismo y tomara nuestro lugar. La gloria sea a Él por lo que Él ha hecho por toda la eternidad. Haya una iglesia que le adore, que le sirva, que le ame, porque ha entendido lo que Cristo hizo por él, lo que Cristo hizo por ella. La obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario es una obra sin igual, es una obra sin comparación. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Oiga cómo lo declara la palabra en este pasaje. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El pasaje nos dice que así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto nosotros como hijos habitamos, vivimos en un cuerpo de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la serpiente del diablo es el pecado. Quiere decir que como una serpiente que tiene un aguijón, como un escorpión que tiene un aguijón, el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando ese aguijón te lo encaja, te inyecta su veneno y te mata y te destruye. Cuando la serpiente con su aguijón te muerde, te inyecta su veneno y te destruye. El aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la serpiente es el pecado. El pecado es la mordida de la serpiente. Cada persona que ha pecado es una serpiente mordiéndote, inyectándote pecado, maldad, destruyendo tu alma, tu vida espiritual, hiriéndote de muerte, al grado que no hay religión que te pueda salvar, al grado que no hay rehabilitación en ningún centro, en ningún psicólogo, en ningún filósofo, en ningún psiquiatra, en ningún doctor, en ninguna ciencia. Nadie te puede salvar de esa mordida del pecado, aleluya, nadie. El padre, la madre, por mucho que te amen, no te pueden ayudar. Papá, mamá, el esposo, la esposa no puede ayudar a nadie. Nadie nos podía ayudar, ni nosotros nos podíamos ayudar a nosotros mismos al ser mordidos por el aguijón de la serpiente, el aguijón de la muerte, que es el pecado. Nos había contaminado, nos había inyectado ese veneno y estábamos destinados a la muerte. Mejor dicho, estábamos muertos espiritualmente y destinados a la muerte eterna, para estar en la condenación por una eternidad. Pero ahí en esa condición, cuando la serpiente nos ha mordido, cuando la serpiente con su aguijón, que es el pecado, nos ha inyectado el veneno de destrucción, ahí aparece Cristo Jesús, la serpiente de bronce, diciendo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Mírame a mí y
recibe tu sanidad. Mírame a mí y recibe tu libertad. Mírame a mí y recibe tu perdón. Mírame a mí y recibe tu restauración. Mírame a mí, dice el Señor, y yo soy tu medicina, yo soy tu antídoto, yo soy tu solución, yo soy tu médico, y fuera de mí no hay quien salve, no hay quien te pueda ayudar, no hay quien pueda deshacer la maldad, la amargura que hay en tu corazón. Solo la sangre de Jesús tiene poder para deshacer las obras del diablo, para renovarnos, para limpiarnos, para cambiarnos, para transformar nuestra vida. Solo la sangre del Cordero de Dios tiene ese poder. Bendito el nombre del Señor. Alguien dele gloria a Dios en esta tarde, en esta mañana, aleluya. Alguien que tenga agradecimiento en su corazón, alabe al Rey, aleluya, bendito su nombre. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y en esa condición fueron expuestos a la mordedura de la serpiente, fueron expuestos al veneno de la serpiente, al pecado, a la maldad, a envenenarse su corazón y su alma con maldición, con juicio, merecedores de todo eso, Él también participó de lo mismo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. E indiscutiblemente grande es el misterio del amor de Dios. Dios fue manifestado en carne. El Todopoderoso se vistió de carne, se asemejó a nosotros para que estando en la condición de hombre pudiera salvarnos, pudiera restaurarnos, pudiera liberarnos. Necesitaba un hombre para poder romper con la maldición del pecado. Se necesitaba un hombre, pero este hombre tenía que ser como el primer Adán, un hombre perfecto. El primer hombre, Adán, le entregó legalmente toda la tierra, todo el reino, toda la autoridad a la serpiente antigua cuando cedió a su engaño. Sucedió lo mismo que dijo el enemigo, la serpiente, al Señor allá en el desierto, cuando le dijo, mira, lo subió a un monte alto y le dijo, ¿ves todos los reinos del mundo? Si te postras y me adoras, te daré todos los reinos del mundo. Pero si se hubiera postrado a adorarlo, lo hubiera perdido todo, por así decirlo, porque entonces tendría su alma, tendría su vida. Pero el Señor dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Lo que Adán y Eva perdieron, yo vengo a restaurarlo. Lo que ellos fueron engañados, yo vengo a liberar. Yo vengo a transformar la vida del hombre, a regresarlo al plan original de Dios. El enemigo estropeó la obra de Dios. El enemigo desvió el propósito de Dios para la vida del hombre, y el hombre terminó perdido en maldad, en pecado, en enfermedad, en consecuencias terribles. Pero ahora Cristo aparece para deshacer las obras del diablo y restaurarnos y llevarnos una vez más a ese plan maravilloso de Dios, a ese propósito glorioso para el cual fuimos creados. Y lo único que tenemos que hacer es mirar a Él, es creer en Él, es identificarnos con Él, es entender y aceptar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito su nombre, bendito su nombre. Dice el pasaje, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruyó con la misma muerte al que tenía al imperio de la muerte. Destruyó el pecado, cargando el pecado, convirtiéndose en pecado. Él mismo, al que nunca conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a una esclavitud terrible, esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de vicios, esclavos de pasiones, esclavos de tantas cosas que nos rodean, que se mueven en nuestros alrededores y en nuestro interior. Pero dice la palabra que Él nos liberó, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos liberta, Él nos restaura y Él nos da la libertad que nadie nos podía haber dado. Veamos rápidamente ahí mismo enseguidita Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué maravilloso! Este es el contexto de lo que leímos en Hebreos 2:14 y 15. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y así liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora lo explica en el capítulo 4, versículo 14, diciendo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él también participó de carne y de sangre. Él tomó una condición, una humanidad como la nuestra, pero sin pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Él se asemeja en todo a nosotros. Él sintió como nosotros, a Él le dolió como nosotros. Él de alguna manera fue tentado en todas las áreas similares a las nuestras. De alguna forma, aunque entendemos que alguien podría decir: hermano, ¿y cómo el Señor Jesús iba a ser tentado en todo? Si por ejemplo un joven es tentado a andar en un carro deportivo a 100 millas por hora por el freeway, ¿cómo el Señor iba a ser tentado a hacer eso si ni carros deportivos había, ni freeway había, y no se podía hacer tal cosa? Pero cuando la palabra dice que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, se refiere al resumen de toda tentación, lo cual es expresado por Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 en adelante, cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, toda tentación de la humanidad se resume en tres cosas: en los deseos de la carne, lo que queremos hacer; los deseos de los ojos, lo que deseamos tener; y la vanagloria de la vida, lo que queremos llegar a ser. Queremos ser importantes, admirados, esto, lo otro. En esas tres cosas se resume toda tentación, toda tentación. Si tú me hablas de drogas, si me hablas de sexo, si me hablas de placeres, si me hablas de dinero, si me hablas de lujos, de lo que me hables va a caer en una de esas tres categorías. O van a ser deseos de la carne, que tiene más que ver con el hacer, el participar, el practicar; o deseos de los ojos: yo quiero tener, yo quiero tener, yo quiero tener; o la vanagloria de la vida: yo quiero llegar a ser alguien importante, reconocido, admirado, etcétera, en esta tierra. En una de esas tres categorías cae toda tentación, y Jesús fue tentado en esas tres áreas. En los deseos de su carne: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó al pináculo del templo. Aviéntate, que al cabo escrito está que Dios mandará a sus ángeles y te cuidarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Le estaba diciendo: imagínate nomás, Señor Jesús, si te avientas de acá y caes parado de esa altura, te van a admirar y te van a homenajear, porque vas a ser el superhombre, como Superman, por así decirlo, ¿verdad? Miren lo que hizo y no le pasó nada. Pero el Señor dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pues si te postras y me adoras, te daré todo lo que hay acá todo, los deseos de los ojos. Mira todos los reinos y la gloria de ellos. Si te postras y me adoras, vas a recibir todo aquello, será tuyo. No me importa nada de eso. Me importa adorar y servir al único Dios verdadero. Eso es lo real, eso es lo verdadero. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, deseos de la carne, el hacer; deseos de los ojos, el tener; y la vanagloria de la vida, querer ser alguien en este mundo. En esas tres áreas seremos tentados, y es donde el diablo manipula al que no se lo lleva por los deseos de la carne, se lo lleva por el deseo de los ojos, y al que no se lo lleva por el deseo de los ojos, se lo lleva por la vanagloria de la vida. Si no te impulsa a hacer cosas que no debes de hacer, te impulsará a que logres tener lo que no necesitas tener. Y si no te impulsa a eso, te impulsará a querer que seas algo, alguien, a ser alguien en esta tierra que no es lo que Dios te ha creado para que seas, y va a querer desviarte. Pero si nos mantenemos con nuestros ojos en Cristo, vamos a llegar a la gloria de Dios, vamos a llegar a su presencia en victoria, bendecidos, caminando, porque el Señor es el que nos ayuda y nos sostiene. Por eso dice Él en su palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios sabe cuáles son tus debilidades, y Dios no te juzga, ni te critica, ni te menosprecia por tus debilidades. Dios se compadece de tus debilidades y de mis debilidades. Él no nos menosprecia y nos dice: inservible, mira nomás, con tan poco no puedes, con tan poco te detienes, con cualquier cosa insignificante te dejas arrastrar. Él conoce nuestra condición y Él conoce nuestras debilidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice: no te alejes. El enemigo en nuestras debilidades nos acusa, nos enjuicia, nos manipula, nos dice: miserable, no mereces, hipócrita, ¿qué vas a hacer? Acercarte a Dios. Mira tu debilidad, mira tu problema, mira tu pecado, mira tu condición, y comienza a acusarnos y a alejarnos. Ya ni a la iglesia vayas, ya, ¿y para qué oras? Si mira lo que estabas pensando hace ratito, y ahora vas de hipócrita a doblar tus rodillas, a querer orar. ¿Crees que Dios te va a oír? Y comienza el enemigo a querer manipularnos con acusaciones, sacando nuestras debilidades, echándonoslas en cara. Pero el Espíritu de Dios jamás hace eso. El Espíritu de Dios conoce tus debilidades y se compadece de tus debilidades, y te acerca al trono de la gracia, donde encontrarás la fortaleza, la sabiduría, la aceptación, el amor, el cariño, la gracia de Dios, el consuelo de Dios para enfrentar tus dificultades, para enfrentar tus tentaciones, para enfrentar tus problemas y ser más que un vencedor en el nombre de Jesús. No será tu fuerza, será la gracia de Dios ayudándote. No temas enfrentar tus debilidades, siempre y cuando sea con la gracia de Dios a tu lado. Con la gracia de Dios. Entonces debemos de correr. Acerquémonos pues confiadamente.
no titubeando, mirar a Él, mirar a Jesús, creer en Él, confiar en Él. Eso es lo que significa mirar a Él, confiar en Él. No solamente mirar literalmente con los ojos carnales, no, es creer. Pero dicho todavía más entendible es confiar en Él. Por eso dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. Confía en Él, más que en las acusaciones del diablo, más en lo que la gente dice, más en lo que alguien puede pensar de ti. Confía en lo que el Señor ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para ser socorrido, restaurado, levantado y bendecido de cualquier situación o condición en la que te encuentres. Entonces, así es como el Señor trabaja, y eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida, una obra maravillosa. Termino con esta escritura por causa del tiempo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Y a vosotros, esto es lo que hizo. Aun cuando estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. No solamente perdonó nuestros pecados, sino dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola en medio, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, vea lo que Cristo hizo por nosotros. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Anuló como aquella infracción, aquel ticket, aquella denuncia, aquella cosa pendiente que estaba contra nosotros, ¿verdad? Cuando a uno le dan una infracción de tráfico, ¿verdad? Y ahí está y aparece en la corte y uno tiene que ser responsable e ir a pagar esa multa, ¿verdad? O va a haber problemas más graves, va a ir subiendo el costo de esa multa y va a ir habiendo problemas hasta que se convierte en una orden de arresto y la persona puede terminar arrestada y encarcelada por una simple infracción de la cual no tomó responsabilidad. Pues espiritualmente no había una infracción. Nosotros éramos reos de condenación, éramos reos de muerte, éramos nosotros fugitivos que huíamos de la justicia de Dios. Estábamos completamente opuestos a la verdad de Dios y endeudados. Había juicio sobre nuestra cabeza. No había algo bueno sobre nosotros. Estábamos destinados a la condenación eterna. Y aún estando en esta vida, estábamos apartados, separados de Dios. Vivíamos una vida perdida, apartada de Dios. Repito, éramos reos de condenación. Pero dice la palabra que toda esa denuncia, esa maldad, todo eso que hicimos, dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La anuló, dijo cancelado, ya no hay más. ¿Y por qué cancelado si alguien tiene que pagar? Porque yo pagué todo lo que se tenía que pagar. Por eso me doy la libertad de anular, porque yo pagué el precio que se tenía que pagar. No se ignoró la deuda, se pagó la deuda, por así decirlo, dólar por dólar, por así decirlo. Se pagó todo lo que se debía. Lógicamente no se habla de dólares,
Se habla de algo mayor que dólares, ¿verdad? Porque dice la palabra que no podíamos ser rescatados de nuestra manera de vivir por oro, ni plata, ni diamantes, ni perlas preciosas. Solo la sangre de Jesús dio el valor, dio el precio que podía ser pagado para poder tener esa bendición, esa libertad, esa sanidad. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo clavó todo lo que había contra ti en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que confiar en eso que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que entender esa realidad y esa verdad. Y el versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Cuando dice primeramente despojó a los principados y a las potestades, está diciendo les quitó todo poder, toda autoridad que tenía contra nuestra vida, porque éramos esclavos del diablo, éramos cautivos del enemigo. Y el Señor dice despojó a los principados y a las potestades, o sea, les quitó su dominio y su poder sobre nuestra vida, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los exhibió como principados, potestades, huestes de maldad que no tienen poder contra la iglesia del Dios vivo, contra la sangre del Cordero de Dios, contra el sacrificio de Jesús, que no tiene poder esa serpiente antigua contra lo que es el antídoto de la sangre de Cristo, que llevó el pecado de la humanidad para que nosotros tengamos vida en Él. Ahora somos llamados a mirar a Él. Hebreos 12:1 dice, Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Somos llamados a poner nuestros ojos en Él. ¿Qué significa poner nuestros ojos en Él? Poner nuestra mirada en Él, poner nuestra confianza en Él, creer en lo que Él ha hecho por nosotros, y de esta manera recibimos esa bendición maravillosa de parte de nuestro Dios. En el tiempo de Moisés, Dios le dijo a Moisés: levántate esta serpiente de bronce, para que todo el que se ha mordido vea, mire aquella serpiente y sea sanado. Hoy no tenemos una serpiente delante de nosotros, una serpiente de bronce, pero el mismo significado de aquella serpiente de bronce lo encontramos ahora en el pan y en la copa que vamos a participar. El cuerpo de Cristo es el que llevó la maldición, el pecado. Es quien pagó el precio, fue molido por nuestros pecados. La sangre de Cristo fue derramada, fue vertida por amor a nosotros. Y en ese pan y en esa sangre, cuando creemos en Cristo, creemos en su sacrificio, creemos en la obra, confiamos en lo que Él ha hecho por nosotros, recibimos salvación, sanidad, perdón, liberación, restauración. Lo que necesitemos lo recibimos gracias al sacrificio maravilloso de Cristo Jesús, nuestro sanador, nuestro salvador. Aquí me detengo.